La IA está reemplazando los trabajos de programación por todos lados. Las empresas están congelando contrataciones, están despidiendo desarrolladores y mucha gente está diciendo que el desarrollo de software tal y como lo conocemos a día de hoy acabará en los próximos años. Pero ¿cuánto de todo esto es verdad? ¿Cuánto de todo esto es humo? ¿Cuánto de todo esto es conjetura? ¿Dónde estamos realmente? Y para responder a estas preguntas necesitas tener experiencia en estas tres áreas del desarrollo de software empresarial. 1. Necesitas tener experiencia en la toma de decisiones a nivel ejecutivo, es decir, dirigiendo proyectos desde un alto nivel. 2. Necesitas tener experiencia trabajando desde la perspectiva de la gestión de proyectos, cuando ya tienes identificados los objetivos claros para el desarrollo de software y estás tratando de liderar y cumplir con esos requerimientos con todo un equipo de desarrollo. Y tercero, necesitas experiencia en el mundo real, sí, programando con diferentes lenguajes de programación, compartiendo código con otros compañeros, leyendo lo que hacen otros programadores y en definitiva entendiendo cómo funciona el código a nivel práctico. Soy Juan Camba, ingeniero de software y me he dedicado al desarrollo de software empresarial desde hace más de 20 años. Por tanto, en este vídeo te voy a dar 6 aspectos claves de los que sí puedes beneficiarte de la IA, tanto si eres un desarrollador junior como un senior, como un tech lead, como un tech manager o cualquiera de los interesados o stakeholders de un proyecto de software. Cuando estás trabajando en un proyecto de software, gran parte del tiempo se va en depurar errores. No solamente se va en o se pierde o se invierte, como lo quieras llamar, en lo que es el desarrollo del propio software, sino que mucho tiempo se pierde en la depuración de errores. La IA en ese campo te puede ayudar muchísimo porque detecta errores de sintaxis, te detecta errores en tu lógica de negocio, en la lógica que estás tratando de aplicar en condiciones incorrectas, en procesar arrays, listas, etc. No es perfecta porque si el problema es poco común o una librería poco conocida, pues a lo mejor cuesta bastante encontrar el error y ahí es donde vas a tener que tirar tú de tu pericia, de tu experiencia para detectar y corregir ese error. Pero la mayoría de los casos suelen ser errores conocidos en los que sí te puede ayudar y te puede llegar a ahorrar casi un 70% del tiempo que perderías, pues como hacíamos a la vieja usanza, que era buscar el problema en Google, te llevaba a Stack Overflow, mirabas por ahí, algún alma cándida te respondía pues aquella duda que estabas planteando, que en definitiva estaba muy bien aquello, pero el problema que tenía aquello era que perdías mucho tiempo en resolver pues ciertos errores y hoy en día con la IA pues esos errores puedes resolver de una forma mucho más ágil. Punto número 2. Combate el bloqueo del programador. Sí, así como los escritores muchas veces se bloquean cuando intentan empezar un libro, pues también le pasa a un programador cuando se pone frente al teclado y no sabe por dónde empezar ese proyecto. La IA en ese caso puede darte un primer bosquejo, un primer borrador que aunque sea malo y que vas a tener que trabajar para refinar esa primera aproximación, seguramente te va a dar algo por donde empezar. Esto me ha pasado a mí recientemente con un proyecto bastante interesante donde no tenía experiencia en algunas partes de ese proyecto, donde la IA pues me ayudó justamente a pues darme una visión de cómo encarar ese proyecto. Por supuesto que luego vas refinando ese proyecto aplicando los principios SOLID, Clean Code, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que has ido acumulando con la experiencia. Pero ese primer bosquejo que te da, esa primera idea que te da, aunque luego tengas que reescribirlo todo, te ahorra muchísimo tiempo en tener que buscar aquí y allí y ver cómo pues trato de solucionar ese problema. Punto 3. Un asistente inmediato para los desarrolladores junior o de nivel medio. No hay una IA, ya sea ChatGPT, Gemini, Copilot, la que sea, que se compare con un desarrollador senior con experiencia real en proyectos complejos. Pero sí que hacen un buen trabajo como asistentes, te estoy diciendo, ojo, como asistentes, no como resolvedores de problemas, sino como asistentes para los niveles junior o medio nivel, o lo que junior entre junior y senior. Por ejemplo, puedes pedirle que te genere un bucle while o que te genere una función similar a la que a la que le pasas como ejemplo, o con otras especificaciones que también le puedes ir indicando, y eso te lo va a ir refinando la inteligencia artificial. En empresas donde ya hay una base de código maduro, la IA funciona muy bien pidiéndole que te agregue cosas, pero es muy mala generando cosas desde cero. Es decir, al final tienes que escribir muy buenos prompts para que ese código inicial pues sea bueno y no te lo va a generar la primera. Por tanto,
te va a hacer falta la pericia que tiene un desarrollador senior para poder pedirle a la IA que te haga un código que sea decente y que no sea pues el primer churro que se le ocurre. Y eso es lo que suele pasar hoy en día con el vibe coding, donde gente, los vendehumos de YouTube, que se le piden a una IA que les programe cosas y la IA lo programa, pero joder, pero es que si no entiendes lo que te está programando, te la cuela te la cuela por todos lados. Lo mismo ocurre si le preguntas cosas acerca de la historia, te la puede colar si tú más o menos no sabes qué es lo que ha ocurrido. Punto número 4. Te permite hacer mejores estimaciones y por tanto mejores presupuestos. Con la IA es más fácil estimar cuánto tiempo tomará un proyecto, lo cual es muy importante a la hora de vender servicios de desarrollo o productos de software. Antes podías pensar que algo que te podía llevar unas 100 horas ibas a tener que tratar con la incertidumbre de todos aquellos imprevistos que podían surgir a lo largo del ciclo de desarrollo de ese software, de ese producto. Entonces, al final acababas presupuestando pues unas 300 horas porque no eres capaz de determinar o de manejar esa incertidumbre. Entonces, la forma que tenías de curarte salud era incrementando ese presupuesto. Entonces, ahora con la IA puedes reducir bastante esa incertidumbre y ofrecer presupuestos mucho más realistas y, por tanto, pues con mucha más probabilidad de éxito. Es decir, que el cliente pues te contrate para tus servicios de desarrollo de software. Punto número 5. Mejorar el onboarding de proyectos. Una de las tareas más complicadas y donde más tiempo se pierde en la gestión de proyectos de software es en el onboarding. Por ejemplo, si consigues cerrar un trato con tu cliente para el mantenimiento del software en cuestión, puede ocurrir que te den un repositorio de código y muchas veces en ese repositorio no hay documentación o está incompleta o está desactualizada. Y lo que tienes que hacer es básicamente bajar el código y empezar a analizar código. Antes se perdía muchísimo tiempo viendo y analizando código para ver qué es lo que hace ese proyecto de software y poder documentarlo. Hoy todo esto lo puedes hacer con una IA. Esto te va a ayudar a reducir bastante los tiempos del onboarding de un proyecto y por tanto a reducir costes que en definitiva vas a trasladar a tu cliente y por tanto tu cliente te lo va a agradecer porque le vas a trasladar menos costes. Además también vas a reducir la incertidumbre. Date cuenta de que no es lo mismo tener un proyecto bien atado que acabas de recibir porque has cerrado un trato con un cliente y el cual te está pidiendo que le agregues funcionalidad. Vas a reducir la incertidumbre porque ya sabes lo que hace ese software y lo vas a tener todo bien atado. No es lo mismo encararte a un proyecto donde pues no lo tienes del todo claro porque no te dio tiempo, porque no quieres pasar demasiadas horas en ese onboarding, en ese ver cómo funciona ese proyecto y claro, vas teniendo una incertidumbre que en definitiva vas a tener que ir trasladando al presupuesto que le vas a hacer al cliente para hacer el nuevo desarrollo, o bien te lo vas a comer tú porque van a surgir problemas que no tuviste en cuenta y que no sabes que están, por ejemplo, en definitiva, cosas que pueden ir surgiendo por no saber cómo funciona ese proyecto de software, por no haber hecho un onboarding adecuado. Y punto número 6, tener un oyente invisible para pensar en voz alta. Seguramente te pasó que cuando tienes un problema difícil e intentas pedir ayuda a un compañero, el solo hecho de explicárselo en voz alta ya das con la solución. Esto es así porque involucras muchas más partes del cerebro cuando estás hablando que solamente cuando estás pensando. El hecho de hacer el esfuerzo de explicarle a algo o a alguien ese problema te está ayudando a aclarar las ideas. No es lo mismo pensar algo que explicar algo. Los grandes inversores de la bolsa, como Warren Buffett, Peter Lynch y un montón de otros más, para invertir en una empresa, para invertir en una acción, se basaban en la premisa de primero entender a la perfección cómo esa compañía genera dinero. Y para saber si entendían a la perfección cómo generaba dinero, tenían que explicarlo en una o dos frases y que un niño de 8 años sea capaz de entenderlo. Entonces, hacer ese ejercicio de explicar las cosas, pues te ayuda mucho a aclarar las ideas. Por eso muchas veces ocurre cuando intentas resolver un problema que no das con la solución, porque estás pensando para ti mismo, en tu interior, cuando se lo explicas a un compañero, pues muchas veces ya te está surgiendo la solución cuando le estás explicando, porque estás haciendo el esfuerzo, estás analizando, estás involucrando el sentido del habla, el sentido de la escucha y, por supuesto, el sentido del pensamiento. Y este mismo proceso lo puedes aplicar también con una IA. Tú a una IA, cuando le quieres pedir algo,
ese prompt que tienes que escribir, pues se lo tienes que explicar, porque si le das, oye, resuélveme esto así a lo loco, pues te va a resolver las cosas a lo loco y muchas veces no va a dar con la solución. Tienes que dar muchas veces el contexto. Como conclusión, he visto un rápido crecimiento de la IA en la parte de lo que es la creación de proyectos de programación. Creo que la IA podrá hacer todos los trabajos de programación y creo que todos los trabajos dignos de ser automatizados. Todos los trabajos de oficina van a acabar siendo automatizados. Pero no es tan pronto como muchos vaticinan. Por otro lado, hay una gran diferencia entre un programador que solamente implementa requisitos a un programador que lidera proyectos complejos, que entiende necesidades de negocio, entiende sistemas completos y que diseña soluciones eficientes y escalables. El primero, lamentablemente, muy pronto va a ser reemplazado, mientras que el segundo se volverá mucho más valioso utilizando las herramientas que te fui diciendo a lo largo del vídeo. Aún así, utilizando la IA desde el inicio del proyecto, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchas cosas que rehacer, escribir buenos prompts, rehacer las salidas nuevamente. En definitiva, un proyecto sigue siendo difícil. Creo que en un futuro sí que nos va a reemplazar, pero con la tecnología que tenemos actualmente, los humanos seguimos siendo la parte más valiosa del proceso.